Economista, y ya saludamos para comenzar a hablar de este presupuesto 2021, que es el primero que va a tener esta gestión aprobado, si se aprueba, que seguramente ocurra esto en los próximos días cuando pase el Senado. Álvaro, muy buenas noches, y arrancamos hablando específicamente de este presupuesto. ¿Qué diferencia tiene económicamente y políticamente con el presupuesto anterior, de la gestión anterior? Hola, buenas noches, Fernando. Un Buenas gusto noches. saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, principalmente, como bien decía vos, el año pasado, no, o sea, este año no tenemos un presupuesto, sino que es reconducido en función del presupuesto anterior. Y principalmente se plantean, bueno, las políticas macrofiscales y políticas macroeconómicas. Y se destacan principalmente un crecimiento de la producción bruta interna para el año que viene del 5%, una inflación estimada del 29% y un dólar o un tipo de cambio para el año 2021 en 102 pesos por dólar. Es decir, que eso a nivel grande, a nivel genérico o a nivel macro fiscal. Pero también hay que destacar cuáles son las políticas que va a implementar el gobierno o cuál va a ser el camino, la planificación que tiene en función de la ley de presupuesto, que es las directrices que se van a llevar adelante. Y en este Y bueno, muy aspecto, bien lo destacaba, perdón. ¿cuál es lo más importante? Sí, sí, bueno, primero que hay un crecimiento en el sistema de salud del 50% respecto del presupuesto anterior, estamos hablando aproximadamente de 200.000 millones de pesos. Hay un incremento de 160% en lo que es investigación, desarrollo, en beca del CONICET, en beca de las cuestiones que tienen que ver con el agregado de valor para la economía. Hay un incremento en lo que es la inversión de capital, que aproximadamente son 800.000 millones de pesos. Estamos hablando de números considerables, grandes, para la economía argentina. Ujú. Y a nivel eso, en función del gasto, en función de los ingresos, se puede destacar que el 50% de los ingresos se va a recaudar en función del impuesto a las ganancias, que entre el impuesto a la ganancia y el IVA, que es el impuesto al valor agregado. ¿Por qué es importante el impuesto a la ganancia? Porque es un impuesto progresivo, directo, que van a pagar aquellas personas que tengan mayor capacidad contributiva o aquel que tiene mayores recursos va a contribuir a las arcas del Mm. Estado o al presupuesto nacional. Álvaro, más allá, digamos, más allá de los recursos, de dónde van a surgir para todo lo que es el gasto del Estado nacional para el próximo periodo, de alguna manera también se da esta grieta entre los economistas, algunos que hablan de reducir, ajustar para evitar el déficit, y este presupuesto que está en las antípodas de ese posicionamiento, que obedece a un sector más conservador o de derecha en torno a la economía. ¿Podríamos definirlo así? Sin duda, muy bien lo decías vos, este presupuesto plantea un Estado presente donde hay una inversión social muy grande del 7% del PBI que se materializa, como ha pasado este año, en lo que es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, en lo que es la tarjeta alimentar, lo que es el ATP, que son asistencias para el sector privado, para los trabajadores formales, donde la economía ha tallado fuerte este año con una crisis importante, no solamente en Argentina, sino aquí a nivel mundial. Se la puede comparar con una de las crisis más importantes de la historia, junto con la crisis del 29 que nace en Estados Unidos. Ujú. Y en Por este lo cual, en ese contexto, marco, sí, en este sí, contexto de la pandemia, de la crisis mundial, de la recesión económica a nivel mundial, ¿es factible un presupuesto con estas características para poder superar esta crisis que vive la Argentina, al igual que el resto de los países en el mundo? sí, yo creo que todos los países del mundo están interviniendo en la economía, en los mercados, con una presencia directa del Estado. En el caso puntual de Argentina, no solamente se reflejó en el 2020 con una presencia del Estado de manera activa, de manera proactiva, donde la política de subsidio y la política monetaria y fiscal han sido una herramienta de promoción de la economía o ha logrado que no caiga más de lo que ha caído este año. Bien. Pero si lo planteamos en el presupuesto 2021, aún han profundizado estas herramientas o estos instrumentos donde el Estado tiene que promocionar tanto el sector privado como el sector público, donde asistir a los sectores más vulnerables y lógicamente mantener y sostener el empleo privado, que es justamente uno de los motores productivos, uno de los motores económicos para que Argentina pueda despegar en el 2021 Bien. y se condice, perdón, también con las políticas que llevan adelante
todos los países del mundo. Estados Unidos ha intervenido también su economía con Donald Sí, Trump. la mayoría de los países en el mundo lo está interviniendo. Facundo, bueno, muchas gracias obviamente por todo, perdón Álvaro, muchas gracias por toda esta información. Seguramente vamos a seguir obviamente de cerca todo el tratamiento en el Congreso y seguiremos hablando de cómo se va aprobando este presupuesto 2021. Álvaro Gabás, economista, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Fernando. Un abrazo. Buenas noches. Producto de fuertes ráfagas de viento que se registraron en horas de la tarde de este miércoles, se dañó el techo y cayó